simple, la acción procesal, y no lo hago en los 4 meses, ¿qué sucede? ¿Qué se entiende según la ley? Quedo libre de toda obligación. Ahí ya no me pueden exigir el cumplimiento de esa obligación, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Entonces, en esto consiste. Por eso, justamente Sonia mencionaba al principio de la clase, para los que no estaban, que también en los contratos de promesa hay que ser muy minucioso a la hora de revisarlos. Si ustedes van a suscribir eso, porque hay muchas condiciones y muchas estipulaciones que puedan beneficiar o afectar o inclinarse a una de las partes. Usualmente, cuando se da un contrato de promesa de bien inmueble, de compraventa de bien inmueble, entonces usualmente se estipulan como el concepto de las arras, el plazo, los montos, el interés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante verificar cada una de estas condiciones. De hecho, hay situaciones donde se establece, y eso no está en contra de la ley, que pueda seguir una tercera persona. Si fallece, está obligado a mantener el negocio, por ejemplo. Entonces, son condiciones que van a ir estipuladas. Ok, este es el contrato más simple que vamos a ver. Realmente los contratos... ¿Qué pasó, Maco? Dos preguntas. En su experiencia, cuando ambas partes están revisando las condiciones, por lo que usted decía que hay que ser muy minucioso, en su experiencia, si por ejemplo usted fuera la parte que va a venderme, los contratos generalmente son hechos por dos abogados, o sea, cada una de las partes. Sí. ¿Sí? Debería de serlo. Yo siempre les digo, y ustedes también tomen este consejo en general. Si ustedes van a actuar como personas individuales para adquirir un bien, asístese a un abogado. Y si va a ser bilateral, o sea, cada una de las partes, lo que usualmente se hace en la práctica, Maco, es de que se manda una minuta, se revisa por el otro abogado, me manda sus cambios, yo hago los cambios y llegamos a un consenso para hacer la escritura. ¿Qué es lo que sucede también, lamentablemente? Es de que si, bueno, Maco, ¿usted me quiere comprar la casa? Ok, pero yo tengo a mi abogado y él va a hacer todo. Está bien que él lo haga, que él se quede con el negocio, pero usted asístase a un abogado. Si usted va solo y tal vez no tiene el conocimiento jurídico, ¿qué es lo que sucede? Que le pueden meter un golazo horrible, ¿verdad? Entonces, siempre es importante de que ambas partes tengan su abogado. Ok, y la segunda, en base a lo que usted decía de que puede intervenir un tercero a efecto de mantener la promesa del objeto del contrato, ¿qué sucedería si, por ejemplo, hay un plazo que, como bien ahí lo decía, de que puede ser por 2 años máximo, si fuera 2 años? Y, por ejemplo, la persona falleciera, pero quedó intestado. Sin embargo, aún ambas partes tienen el interés, uno de vender y el otro de comprar, pero, por ejemplo, si yo fuera el comprador, no podría venir y hacer el negocio porque en 2 años difícilmente se va a llevar a cabo el intestado. Entonces, ¿qué pasaría ahí si ambos aún tienen el interés, pero legalmente existe esa situación? Por el tema del tiempo. Bueno, me sucedió algo relacionado. Que, bueno, aquí ya no son 2 partes, porque ya imaginemos que una de las personas falleció, que era una de las partes de la promesa. Entonces ya sus bienes son llamados a suceder ya sea por testamento o intestado. Ok, si esto llegara a suceder, lo que competiría es rescindir y hacer un contrato de promesa ya con los herederos. Si está de acuerdo. Si no, usted está obligado, porque también yo en un contrato lo establecí, que si uno de los falleciera, está obligado a devolver las arras y un interés, algo por el transcurso del tiempo, dependiendo de lo que haya pagado, para que esta persona se dé como indemnizada. Los herederos tienen la obligación de hacerlo y recordemos que es una carga hereditaria la que va a quedar ahí. Entonces, tienen la obligación de
de respetar ese contrato y devolver lo que le corresponde. Entonces tendríamos que dejar sin efecto este contrato que está vigente con esta persona, porque esta persona ya falleció y no estipuló nada relacionado a eso, y hacerlo con los herederos. O más simple, ya esto ya es un poco más de práctica, donde ya se compran los derechos hereditarios si usted se compromete a radicar el proceso sucesorio y ellos en la Junta de Herederos simplemente renuncian y se lo transmiten a usted. Eso podría ser también para que usted cumpla con todas las partes del proceso y ya usted se quede como propietario. Pero eso sí ya dependerá de la situación, pero podemos estipular esas condiciones en la misma promesa o podemos rescindir y crear una nueva obligación. En el escenario este que estamos platicando, si se hubieran dado, ejemplo, en los 250,000 que usted planteaba, la persona que era la propietaria, pues los invirtió, se los gastó, los regaló, lo que haya pasado, fallece, y ese tercero que estaba obligado a continuar con el negocio en el mismo escenario, y llega el tiempo establecido y no pueden elaborarlo, pero tampoco tienen dinero para devolverlo, y está establecido que debería devolverlo, ahí que se iría a una demanda civil. A un proceso civil, y yo buscaría trabar una anotación al bien inmueble para que garantice el resultado de mi obligación. No tiene el dinero, pero sabemos de que el bien vale más de eso. Entonces, con la demanda, el bien se queda inmovilizado, se decreta quiénes son los herederos ya por medio del proceso y yo voy por el bien. O sea, yo me puedo quedar con todo el bien por el medio del proceso. Ok, gracias. Bueno, solo permítanme. Están aquí queriendo entrar mi mascota, entonces está haciendo ruido. Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, entonces tenemos este contrato, ¿lo entendimos? ¿Vimos que es bastante simple, sí o no? ¿Qué no les quedó claro? Gracias, Marco, por ampliar más en cuestiones de ya un poco más personales o ya en condiciones que pueden darse ya reales, digámoslo así, de este tipo de contrato. Pero para que nosotros lo entendamos, que lo básico entendemos de que nos va a servir para un futuro, ¿verdad? Y que no lo podemos hacer, no puede, porque se preguntarán, ¿por qué no hice la compraventa? Porque no se puede hacer en ese momento. Tenemos que hacer una promesa para garantizar ese futuro contrato. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Claros? Sí, licenciado. 83 personas. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, gracias a todos. Bueno, ahora tenemos un punto importante, el siguiente contrato. ¿Qué dice el título 2? Comencemos desde el principio. Título 2. Título 2 del mandato. El mandato. Ok. Saquen unas flechitas ahí y pongan general arriba y después otra flechita y pongan especial, donde dice mandato. Tal cual, qué pena, pero se los voy a enseñar porque este fue, de hecho, mi código todavía lo tengo después de 12 años o más, no más. 2 años tengo de estar graduado. No sé cuántos tengo desde que estudié el técnico profesional, pero aquí dice mandato y ahí están las flechitas. ¿Sí? Ojo, el código no es, sí lo tenemos que marcar, pero marcarlo en un orden. O sea, no marcarlo como que fuera payasito. Ustedes tienen que tener un marcador para plazos, un marcador para importante, un marcador para artículos, etcétera. Pero sí es permitido que lo marquen. De hecho, uno como examinador, bueno, yo ya no examino porque por cuestiones de tiempo, porque es complicadísimo perder todo un día examinando, pero uno se fija en sus leyes. Si la ley va blanca y sin un subrayón, es una gran posibilidad de que esta persona no estudió. Entonces, marquen sus códigos con toda libertad y, de hecho, ustedes van a volver a marcarlo en su técnico profesional, le ponen una espiral, ahora ya vienen con espiral y van haciendo sus anotaciones. Entonces, general y especial son las dos cuestiones que quiero que pongan. ¿Para qué creen que sirve el mandato? El mandato es un contrato que
casi todos conocemos o hemos oído del mandato. ¿Sí o no? ¿Puede ser ¿Sí un o no? encargo o una comisión? Exactamente. De hecho, el artículo, no tengo aquí mi código civil, pero bueno, en la ausencia, ¿alguien tiene el código civil a la mano? Voy a ver, permítame, vamos a ver si lo tengo acá. Sí, dígame. Lo oigo todavía. Estoy buscando dentro de mis leyes dónde está el código civil. Rayos, no está mi código civil. No, pues no lo encontré. ¿Escuchan? Sí, sí me escuchan. ¿Por qué se quedaron callados? Sí, licenciado. Sí. Bueno, ¿alguien tiene el código civil? Porque yo no lo encontré, no sé dónde lo tengo. De plano que no. Sí. Sí, licenciado. Bueno, vean el apartado de la ausencia. Es los primeros artículos, es que no me recuerdo bien y qué pena decirles un artículo que no es. De la persona jurídica, el nombre, y después está un apartado donde dice ausencia, ¿sí? ¿Ya lo ubicaron? Ah, pero igual lo tengo legal, lo tengo aquí. Sí. Le hace la obligación en los primeros artículos, el primer artículo de la ausencia. ¿Qué dice? Mientras yo encuentro aquí en lo digital. Artículo 42. Es ausente la persona que se halle fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Sí, justamente. Bueno, es ausente la persona que se halla fuera de la República y ha tenido su domicilio en ella. ¿Cuál es la obligación para que una persona puede ser declarada ausente? La obligación, según nuestra ley, porque ese es que el chiste es de que vayamos relacionando los artículos, la obligación acá es de que si yo me voy mañana del país, bueno, yo como notario, tengo que dejar un aviso para un notario depositario de mi protocolo. Pero si ustedes se van a ir del país, aunque sea de vacaciones, la obligación es dejar un mandato, dejar un mandatario, alguien que lo represente. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de la ausencia? Yo sé que lo vieron hace unos cuantos años, lo que fue la ausencia, pero la ausencia esa declaración judicial se va a determinar cuando esta persona no sabemos si existe o no, y no tenemos mandato. Entonces la obligación es que el Estado nombre a una persona que lo represente para llevar ya sea el divorcio, la patria potestad, etcétera, etcétera, etcétera. O los bienes, si los dejó y no tenemos cómo comunicarnos con él, entonces tienen que nombrar a un representante de él, ya sea un juez lo tiene que nombrar, para que lo represente en un litigio. Entonces ese es el fin de la ausencia, declararlo ausente para que iniciemos un proceso y que ese proceso se lleve por medio del mandatario. La obligación, entonces, siempre si salimos del país, es dejar un mandatario. Marco, ¿me iba a decir algo? ¿O solo tiene el micrófono prendido? No, lo tengo encendido, pero le quería hacer una pregunta. No sé si me voy a adelantar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre el mandato general con cláusula especial y el mandato especial? Porque entiendo yo que el especial, su fin es X cosa y se termina cuando ese fin se cumple. Pero el mandato general y el mandato general con cláusula especial, no entendería cuál es la diferencia si entre comillas la palabra lo dice general.
entiendo que dentro de cada mandato hay como una cláusula especial en donde, o varias especiales donde me dicen, mire, usted puede hacer esto, esto y esto y esto, pero no entiendo por qué habría que incluir una cláusula especial dentro de. Mire, se lo voy a contestar de una forma, eso obviamente lo tenemos que ver más adelante, pero lo voy a contestar de una forma práctica, ya adecuada a la realidad. El fin es de que si nosotros dejamos un mandato, lo tenemos que dejar previendo cualquier situación. Como usted lo dijo, o una con cláusula, con ya especial, lo vamos a designar. Imaginemos, Ángela, yo le designo mandato, por supuesto, usted siendo ya abogada y notaria, yo le designo a usted para que me divorcie. Única y exclusivamente para eso es este mandato, para que usted me divorcie. Yo no voy a estar en el país, entonces usted represénteme. Ok, ahí se acabó. El general son todas las cosas que se nos puedan ocurrir, pero que no necesitamos una autorización especial, ¿ya? No necesitamos mayor cuestión. Por ejemplo, que me represente, que vaya a traer mi DPI, que vaya X. Pero también necesitamos cláusulas especiales, por ejemplo, para que vaya al banco, para que pueda manejar mis cuentas, para que pueda comparecer en una sociedad y pueda vender mis acciones, pueda comprar o vender propiedades mías, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a tener cláusula especial dentro del general. Designamos una serie de elementos de la A a la Z de general y ponemos un par de cláusulas especiales para si se llegara a dar ese caso. Si no se da, no importa, pero nosotros lo hacemos porque tenemos el entendido. Si yo me voy de viaje 5 días, voy a dejar un mandato general, ¿sí? Porque sé que voy a regresar. Pero si yo me voy a vivir a Francia, por ejemplo, y no puedo estar viajando así como si nada de un lado para otro, entonces voy a dejar un mandato general con cláusula especial para que tenga y esté protegido yo para cualquier situación que se pueda dar. ¿Entendió? Paco, y ahorita Sí. Lilian. Sí, gracias. Okay. Lilian. Licenciado, solo quería comentarle con respecto al mandato. El año pasado yo tuve una situación muy difícil en mi vida. Me enfermé de creo que muchos compañeros ya lo saben, me diagnosticaron cáncer. Entonces, pues yo estuve hospitalizada mucho tiempo y mi hija necesitaba andar haciendo muchos trámites en bancos, de un seguro que yo tenía y de tanta cosa. Y como yo estaba hospitalizada, yo no podía movilizarme, yo no podía hacer nada. Entonces, por medio del abogado, se hizo un mandato. Hasta la fecha yo no lo he anulado, ese mandato sigue vigente. Lo hice a nombre de mi hija. Pero según le entendí yo al abogado, en ese mandato yo le entregaba todo a mi hija, todo. Era como que mi hija era yo. Entonces ella podía hacer uso de ese mandato de cualquier cosa, ¿verdad? Si yo tenía dinero en el banco, de cualquier cosa. Pero más que nada se hizo por el hecho de que había que firmar documentos importantes en el banco, con el seguro, con todo, y yo no podía hacerlo. Entonces es bien importante el uso de esos mandatos para muchos casos, y en el caso mío, como le comento, fue por enfermedad que se tuvo que hacer ese mandato, donde yo le autoricé a ella para que ella hiciera todas las vueltas. Entonces, sí tenía conocimiento sobre el mandato que estaba hablando Maco y usted, porque yo ya lo viví en carne propia en tener que hacer un mandato de eso. Ese era mi comentario, licenciado. Gracias, Lilian. De verdad, primero que todo, qué bueno de que está aquí con nosotros y que siga luchando y que esté bien. De verdad, de todo corazón se lo deseo. Y segundo, justamente, no solo es la situación de viaje, o sea, esa es la primera premisa. Nosotros vamos a entender de que pues vamos a dejar mandato, o la obligación legal es, si yo me voy del país tengo que dejar mandatario. Pero también se da por incapacidades o por enfermedades donde no puedo yo realmente transmitir. De hecho, se da, imaginemos de que yo fuera un magnate, ojalá algún día, pero que yo no puedo realizar determinadas gestiones en todos lados
en mis empresas estoy de aquí a Petén, por ejemplo, por decir un ejemplo, y no puedo yo materializarme para realizar determinadas diligencias. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues dejar un mandatario para que éste a nombre mío haga determinadas diligencias administrativas. Ojo, no hay mandato administrativo, ¿sí? Y eso es un rechazo del Archivo General de Protocolos, específicamente del Archivo de Poderes, porque muchos lo denominan o lo nominan mandato administrativo. Ya tiene un rechazo por eso. No hay mandato administrativo. Usted puede designar en las gestiones generales cuestiones administrativas, pero no hay un mandato administrativo. Ojo con eso, porque a la hora de que ustedes estén faccionando, ya llegar, por lo menos de verdad, de los no sé cuántos mandatos realicé en mi protocolo el año pasado, el 90% era de la gente de que, mire, me voy pasado mañana, necesito un mandato. Y si tenía planificado, hágalo con tiempo, no haga correr al notario, porque a mí el problema de cartular la escritura pública no es el problema, sino ir y que necesito de que esté registrado. ¿Qué pasa con un mandato que no está registrado? No sirve de nada. Entonces necesitamos que esté avalado por el registro de poderes del archivo de protocolos. Ahí me van a dar una hoja razonada donde me dan el número de poder que me corresponde. Entonces, siempre es obligatorio tener este tipo de funciones. Entonces, para que ya vayamos entendiendo poco a poco. Ya vamos a terminar la clase para que vamos a seguir viéndolo en las siguientes. Pero quiero que comencemos con el artículo 1686. ¿Quién levantó la mano? Francisco. Bienvenido. Primera vez que participa, ¿eh? Disculpe, ¿dónde tiene que estar registrado el mandato? De protocolo. El registro de poderes del archivo de protocolo. Gracias. Bueno, es obligatorio. Ustedes faccionan un mandato y debe inscribirlo. Si no, no va a ser. También, ¿qué sucede? Y esto es para que vayamos entendiendo en los aspectos generales. Imaginemos de que yo estoy en Francia, pero justamente allá tengo una colega que es notaria guatemalteca y pues yo me fui de urgencia a Francia y no pude dejar mi mandato. Entonces ahí violé una de mis cuantas reglas, pero me fui de emergencia. ¿Y qué si se alargó el chance? Yo iba a estar 5 días y me tengo que pasar 6 meses, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le hablo a la notaria guatemalteca que está allá en Francia y ella manda el mandato, yo hago ante ella un mandato, ella lo manda para acá, se protocoliza y se inscribe y ahí ya queda vigente ese mandato. Sí puede cartular un notario guatemalteco en el extranjero, solo que sea con notario, y si es extranjero, sí tiene que llenar los pases de ley, eso lo van a ver posteriormente. No quiero meterme a hacerles bolas con eso. Pero para que entendamos que puede darse esa situación también. Una persona que está en el extranjero va con un notario guatemalteco, manda el mandato o se viene con el mandato, que es mucho más fácil porque no se tiene que protocolizar y ¡pam! Lo hacemos. ¿Sí? ¿Claro eso? ¿Sí? Claro, licenciado. Sí. Vamos al 1686 para ir terminando la clase. ¿Que alguien me lo lea? Artículo 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación, el mandatario obra en el nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Listo. Bueno, gracias, Olga. No sé quién tiene el micrófono abierto, ustedes, pero de repente se interrumpe. Gracias, Olga. Ahora bien,
Aquí establece una situación, representación y sin representación. Quedémonos en eso. Vean en San Google o en sus libros de texto o enciclopedias jurídicas, etcétera, videos de YouTube, cuál es la representación entre mandato con representación, cuál es la diferencia, perdón, entre mandato con representación o sin representación. Y si ya se la saben, porque la misma ley es un poco clara, pero lo dejamos para el próximo lunes, ¿sí? Léanse como segunda tarea, que no son tareas porque no se les pido, pero de todos modos esa conciencia, si ustedes lo quieren hacer, bueno, si no, pues no podemos hacer nada. Léanse del artículo 1686 al 1704. Son unos cuantos artículos para que vayamos entendiendo la relación al mandato y podamos seguir hablando de esto en lo siguiente. Si pueden, saquen elementos personales, los elementos reales, etcétera. ¿Estamos? Claro, como el agua de Amatitlán. Sí, licenciado. Bueno, qué gusto estar con ustedes y nos vemos entonces el próximo lunes y esperemos de que ya también vamos teniendo las notas para ya se van a estar subiendo, pero aunque ahorita todavía no me parece habilitado el cuadro para hacerlo. Pero ahí vamos. Pasen feliz noche y gusto de verlos. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.